El ladrón del manuscrito. Audiolibro. Autor: Eduardo Losada. Capítulo 10. El pozo de la fe ciega. La lluvia no cesaba de caer. Habían pasado ya 2 meses desde que aquella aventura con Aritz condujo a Loredi hasta el convento. Las monjas la querían y la trataban como a una más. Loredi ayudaba en las tareas de la huerta y en las relacionadas con el cuidado de los animales del corral: patos, gallinas, ocas y conejos. La comunidad religiosa era autosuficiente, por lo que también criaban cerdos, cabras y vacas para obtener carne, embutidos y leche. Contaban con varios panales de abejas de donde recogían abundante miel de brezo y flores para sus postres y dulces. Loredi estaba acostumbrada a estos trabajos, pues en su casa los había realizado desde muy pequeña ayudando a su padre. Lo que no sabía la adolescente era de su inmunidad hacia la picadura de abeja. Es una característica humana que muy pocos ostentan, por lo que era la responsable única de la recolecta del rico elixir. La comunidad pertenecía a la orden de las Carmelitas Descalzas. Eran religiosas de clausura, por lo que no tenían contacto directo con el mundo exterior. De alguna forma, los muros del convento gozaban de un paralelismo con los pasadizos, pues los acontecimientos en su interior transcurrían ajenos a los del exterior. La presencia de Loredi entre ellas les facilitaba el contacto con sus convecinos, ya que era la joven quien lo hacía desde que llegó a la comunidad. De hecho, la enviaban a realizar los encargos con los comerciantes del pueblo. En estas escasas salidas, la muchacha buscaba con su mirada algún rostro conocido entre los habitantes del lugar. Para Loredi, el momento de tomar una decisión sobre qué hacer con su futuro inmediato estaba próximo. Su vocación no era aquello. Quería vivir y experimentar todo lo que el destino le deparase ahí fuera, y para ello no existía otra posibilidad que salir de allí. Afortunadamente, en este tiempo, había congeniado de especial manera con una de las religiosas más veteranas de la congregación, no en lo referente a su edad, pero sí al tiempo que llevaba haciendo vida monástica. De hecho, eran ya casi 30 los años transcurridos viviendo dentro de esas 4 paredes. Alaya era su nombre. La religiosa ingresó en la orden siendo todavía una precoz adolescente, por lo que hacía unos años que había dejado atrás los 40. Su cara era redonda, con 2 pequeños y vivos ojos negros, nariz de formas suaves, con blanca y fina tez adornada con una pequeña cicatriz en la mejilla derecha, fruto seguramente de alguna quemadura. Gozaba de una estatura por encima de la media para las mujeres de la época. No en vano era la más alta de todas ellas. Caminaba con paso firme y ligero, con la espalda muy erguida, pero su principal cualidad era la empatía, así como una insaciable curiosidad por saber, por lo que Loredi fue para ella lo mismo que el fuego de una chimenea en una gélida noche. Venía del exterior y podría contarle vivencias nuevas. Ambas conversaban durante horas en el momento que les era posible, y Loredi sabía que con Alaya todos sus secretos estarían a salvo, por lo que se decidió a dar el paso. «Alaya, ¿puedo hablar contigo?», aprovechó Loredi a decirle tras celebrar la comida de camino a sus habitaciones, donde por las tardes disfrutarían de un pequeño descanso antes de volver a sus tareas. «Claro, dime, ¿en qué te puedo ayudar?», respondió la religiosa con tono complaciente e interesado. Loredi se sinceró con ella contándole toda la verdad de quién era, de dónde venía y cómo Aritz y ella habían ido a desembocar allí. La monja quedó fascinada con todo el relato de la historia, pues a ella también le hubiera gustado vivir aventuras así en su adolescencia. Tal fue el asombro que por unos momentos quedó enmudecida, con la boca sensiblemente abierta, hasta que arrancó de nuevo a hablar diciendo: «Mira, Loredi, esta noche a las 12 en punto nos reuniremos en el establo.
pues quiero mostrarte uno de los secretos mejor guardados del convento y el lugar donde se haya edificado. Pero solo puedo hacerlo en secreto, cuando nadie nos vea», dijo la religiosa a la joven, vigilando con la mirada la lejanía, no apareciera alguna compañera, impregnando sus palabras y gestos de un gran halo de misterio. «Allí estaré», respondió Loredi, intrigada, tomando entonces rumbos diferentes por los vacíos y fríos pasillos del convento dirección a sendas habitaciones. La medianoche llegó. Puntuales mujer y adolescente se encontraron en el establo. Alaya tomó dirección hacia uno de los extremos del huerto, donde se hallaba un viejo pozo de piedra con una gruesa chapa metálica cubriendo su boca. La religiosa, que hasta ese momento había caminado en silencio, se detuvo junto a él y mirando a la muchacha dijo: «Loredi, este pozo lleva aquí más de 1000 años. Le llaman el pozo de la fe ciega. Se cuenta que algunas personas del valle, cansadas de la dura vida a la que estaban sometidas, a consecuencia del inhóspito clima y las interminables jornadas de trabajo, para en muchas ocasiones ni tan siquiera proporcionarles el mínimo sustento, se arrojaban al pozo, pues bajo su agua, dicen, hay un mundo diferente, un mundo lleno de oportunidades y prosperidad. Pero eso sí, de todas las personas que se han arrojado, muchos fallecieron ahogadas, encontrándose sus cuerpos flotando a las pocas horas de arrojarse. Tan solo aquellos que realmente poseían una fe ciega en ellos mismos desaparecían para siempre. Nadie sabe dónde fueron, pues nadie regresó jamás para contarlo, pero lo que sí es cierto es que de fallecer igual que los primeros, el agua nunca devolvió sus cadáveres, como por el contrario, sí lo hizo con los del resto. Narran también que, para que ello suceda, es decir, lograr atravesar el mundo que sus aguas separan, solo se puede hacer en las noches sin luna, coincidiendo con los equinoccios, explicó Alaya a Loredi con suave tono de voz para no ser descubiertas. La joven se quedó sorprendida tras escuchar la historia. Su rostro reflejaba extrañeza y fascinación al mismo tiempo, y su imaginación procesaba la información a gran velocidad. «Es fascinante, pero no sé si reuniría el valor necesario para arrojarme a sus aguas en alguna ocasión», dijo Loredi a su interlocutora, con la mirada fijada en las piedras que conformaban la boca del pozo. Alaya, tras escuchar el comentario de la joven, prosiguió diciendo: «El pozo se integró dentro de los muros del convento, pues en las épocas de escasez, invasiones y guerras, eran muchas las personas que tomaban la decisión de arrojarse a él. De hecho, durante muchos años antes de estar en nuestros lindes, se selló con una gran roca, evitando así el expolio de vidas humanas. Con el paso del tiempo, la leyenda se diluyó, y hoy es un secreto que tan solo se conoce en nuestra congregación», concluyó la religiosa. Loredi entendió entonces que posiblemente hubiera alguna relación entre el pozo y los pasadizos, pero, a diferencia de los que ella conoce, en las aguas del pozo no existe posibilidad de retorno, hallando la muerte o un incierto porvenir. Este año estaba siendo inusualmente húmedo en el valle de Zuya. Los muros del convento lindaban con el río Bayas, que crecía por momentos. Unas gruesas nubes cubrieron el valle, descargando con fuerza intensos aguaceros durante días y noches sin descanso. Las nubes eran tan negras que parecían no amanecer nunca. Los moradores de los caseríos cercanos a la cuenca del río huyeron a refugiarse en otros acomodados en las laderas o enclaves más elevados, donde encontraron la hospitalidad de sus convecinos. Todo el valle era una gran comunidad. La iglesia del convento también sirvió como refugio de algunas familias que, tras abandonar sus casas, no tenían dónde cobijarse. Las monjas, en esta ocasión, no podían hacer oídos sordos a aquella circunstancia, así que por una vez en su dilatada historia abrieron las puertas del convento y les proporcionaron abrigo, camas, mantas y comida caliente, siendo Loredi quien los atendía.
Eran medio centenar de zullanos aquellos refugiados temporales compuestos por familias enteras. Cabe destacar que, de entre todos los desplazados, se hallaba una joven llamada Edurne, con largos cabellos dorados y ojos de color celeste, rostro amable y semblante siempre sonriente, que con asombrosa e innata naturalidad animaba a todos con bromas e historias diversas. Contaba con la misma edad que Loredi, siendo la menor de una familia de 4 hermanos, el resto varones. Su madre y ella eran las únicas féminas de la familia. En aquella época, esa condición suponía sobrellevar un duro y diario trabajo en los quehaceres de la casa, y en ocasiones también en el campo. Pero aún así, Edurne era feliz, pues no conocía otra manera de vivir. Desde que entraron en el convento, ayudó activamente a Loredi en las tareas de habituallamiento y cuidados de los desplazados, tanto que entablaron una espontánea amistad. Loredi pidió permiso a las hermanas para que dejasen a Edurne dormir con ella en su habitación, a lo cual accedieron. Las jóvenes, como adolescentes que eran, pasaban las noches charlando y riendo. Sin embargo, Loredi ocultó en todo momento su verdadero origen y cómo había llegado hasta allí. El temporal remitía, el cielo dejó de escupir agua con furia y poco a poco se abrían claros cada vez más frecuentes, hasta que la borrasca abandonó el techo del valle. El nivel del río descendió y la cuenca, aunque todavía inundada, comenzaba poco a poco a drenarse, presagio de que pronto podrían regresar a sus hogares. Edurne era una joven impulsiva y decidida. Había aprendido de su anciana abuela que la generosidad no es ninguna opción, debe ser una forma de vida. Ayudar de manera desinteresada siempre reporta beneficio, por lo que sin reparos tomó la decisión de hablar con sus padres y así, quizá mejorar la vida de su nueva amiga. Jon Carr, pues así era como conocían al padre de Edurne en la comarca. Era oriundo de Sarria, descendiente directo de los ancestrales pobladores del valle. Por sus venas corría sangre solamente zullana, de ahí quizá su aspecto. Un hombre alto de anchas espaldas. Su escaso cabello blanco por la madurez hacía ya tiempo que poco a poco le iba abandonando. Sus pequeños ojos con mirada triste poseían el monocromático color verde del valle en primavera. La piel de su rostro, curtida por las inclemencias meteorológicas de la zona, presentaba irregulares arrugas en frente y mejillas. Portaba una perilla canosa de barba poco poblada, cuya pretensión quizá fuera la de otorgar interés a quien le ve por primera vez. Llamaba la atención una gran cicatriz que, partiendo del ojo izquierdo y en diagonal, se extendía por el pómulo. Todo en él indicaba que allí se hallaba un ser bondadoso y posiblemente maleable. Su madre se llamaba Irún, era sensiblemente más joven que su marido. A pesar de sus 4 partos, conservaba una excelente esbeltez en su figura. Poseía un largo y cuidado cabello rubio. La piel de su faz era blanca, con leves marcas sonrosadas, fruto de alguna persistente irritación. Su delgadez dejaba al descubierto facciones marcadas en su rostro, en pómulos y barbilla, y sus vivos ojos destelleaban con un intenso azul, cuan mar en calma. «Padre», se dirigió Edurne a su progenitor, «Loredi no tiene casa ni familia en Zuya. Como has visto, es muy trabajadora y ha cuidado de todos estos días. Me gustaría que viniera a vivir con nosotros una temporada». Jon Carr, tras unos segundos sin reaccionar, dando tiempo a que su mente procesara tal comentario, se volvió hacia Irún, quien con una mirada dejó clara que la decisión no correría a su cargo, y que lo que él opinara sería lo que se hiciera. Por lo tanto, Jon Carr comprendió que en ese momento estaba solo, así que fijó su vista en su hija con gesto sereno, a la vez que resignado, diciendo: «Comprendo que tengas aprecio por esa muchacha, pero no es de nuestra familia, aunque se haya portado con todos nosotros como si lo fuera», respondió Jon Carr. «Padre, por favor», suplicó la joven,
agarrando con sus pequeñas manos la mano derecha del hombre, y prosiguió: «Dormirá conmigo y nos ayudará con el trabajo y con el ganado», concluyó, a la vez que soltaba la mano y rodeaba con sus brazos la cintura de su padre, hundiendo su rostro en la tripa del hombre. «Vale», asintió John Carr con la palabra, mientras el movimiento de un lado a otro de su cabeza contradecía lo que acababa de verbalizar. «Pero solo será una temporada corta. Es cierto que debemos ayudar a los demás, igual que ellos nos han ayudado a nosotros», finalizó diciendo. Por su parte, Aritz, habitante del mismo lugar, a tan solo unos centenares de metros de allí, pero en otro tiempo, no podía dejar de pensar en Loredi, sin cesar de preguntarse: ¿cómo se encontrará? ¿Seguirá en el convento o se habrá ido ya de allí? ¿Volveré a verla? En lo más hondo de su ser, ardían como un fuego aquellos inquietantes pensamientos, pues le hubiera gustado poder acogerla con él, algo que no tuvo la lucidez o la valentía para articular. De nuevo en el convento, esta sería la última noche que los desplazados pasaran allí. Mañana podrán volver a sus casas con la incertidumbre de qué daños habrán provocado las inundaciones. Tras amanecer, poco después del alba, tomaron un escueto desayuno a base de sopas de leche con canela, y poco a poco, las familias abandonaban el convento. Había llegado la hora de hacerlo también para Loredi, la joven campesina huérfana de otro tiempo, con los ojos brillantes por las lágrimas que de ellos brotaban tímidamente. Se despidió de las religiosas y partió junto a Edurne y su familia, destino a su nueva morada, el caserío Chavarre, situado muy cerca de Luquiano. Un carro tirado por un caballo tordo les ayudaría a llegar. Conforme se iban aproximando, comprobaban que las antes verdes praderas, hoy, se encontraban cubiertas de lodo y ramas. La construcción era de piedra y madera. En una parte se hallaba la vivienda, en el medio un espacio cubierto por un tejado donde resguardaban de la lluvia la leña y el heno, y al otro lado se encontraba el edificio que hacía las veces de establo, con cuadras para vacas, cerdos y caballos. El caserío estaba rodeado de grandes pastos. Sus lindes delimitaban con la orilla del río por la parte sur, y por la norte expiraban en el camino que unía Luquiano con Vitoriano. Dentro de sus terrenos, dicen, se encontraron unos vestigios de lo que al parecer en un lejano tiempo fue un cementerio o lugar de culto. Lo que llamaba la atención de los vestigios hallados era que, en lo que pudieron ser tumbas y lápidas, además de su forma que no correspondía con un nicho para humanos, solo se encontraron unas confusas representaciones gráficas que parecían corresponder a animales, lo que induce a pensar que era a estos, en lugar de seres humanos, a quien daban sepultura en el enclave. El carro sorteó con facilidad la gran capa de barro, ayudado por el desnivel descendente del camino que llegaba hasta el caserío. Al llegar, vieron como en la puerta de acceso a la casa, medio metro de fango impedía su apertura, presagio de lo que seguro se iban a encontrar en su interior. Sin embargo, y a pesar de ello, todos profesaban un sentimiento de júbilo por regresar de nuevo a su casa, con la determinación de convertir nuevamente aquello en lo que siempre fue, su hogar. Toda una jornada de duro trabajo hizo falta para limpiar y rehabilitar las consecuencias de aquel desastre natural. La mayor parte de los animales habían salvado milagrosamente la vida. El día pereció y con él el fin de la tarea. Fue entonces cuando, exhaustos del denso trabajo, se dispusieron a disfrutar de una merecida cena en familia, esta vez aumentada en un miembro más, Loredi. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, la actividad comenzó de nuevo en el caserío. Era necesario ahora volver a Murgia a por provisiones. Edurne y Loredi se ofrecieron voluntarias para ello. Montaron a lomos de sendos caballos, los dotaron de alforjas y tomaron rumbo a la capital del valle de Zuya. Me gustaría pasar por el convento a saludar a las hermanas,
Ayer con los nervios no me despedí de Alaya, dijo Loredi. Claro, dijo Edurne. Y les pediremos si nos pueden dar un poco de leche de cabra, que mi madre sabe hacer un queso riquísimo. Concluyó la joven con tono alegre. Al llegar al convento les abrió la puerta Alaya. «Hola, chicas, ¿qué os trae de nuevo por aquí?», dijo la religiosa esgrimiendo una gran sonrisa. «He venido a saludarte, pues ayer no te vi al partir. Quiero decirte también que he pensado mucho en lo del pozo y quizá un día», dijo Loredi sin terminar la frase, ya que se dio cuenta de que Edurne estaba allí delante y no debía haber hecho ese comentario. Alaya la miró con cara de asombro, a la vez que sellaba sus labios con el dedo índice, indicando silencio. Edurne observó los gestos de ambas, pero prefirió disimular, guardar silencio y preguntar a su amiga cuando la monja no estuviera presente. «Alaya, ¿sería posible que nos dieras algo de leche de cabra?», preguntó Edurne a la religiosa. «Sí, ahora os traigo». Y tomando la lechera, fue a por ella. «¿De qué pozo hablabas?», preguntó Edurne a Loredi. Loredi miró a su amiga con la expresión de a quien le han descubierto, y contestó: «De acuerdo, te lo contaré». Loredi explicó a su compañera la historia del pozo de la fe ciega, quedando la joven atónita tras escuchar el relato. Entretanto, regresó la religiosa. Les entregó la lechera y tras fundirse en un sincero y emotivo abrazo con Loredi, abandonaron el convento. Una vez afuera, Edurne siguió interrogando a Loredi. «¿Y te crees la historia del pozo? De ser cierta, ¿quién sabe dónde te puede conducir? ¿Imaginas que, a través de él, podemos ir a un nuevo mundo próspero? Quizá un lugar futuro con adelantos y comodidades que ni tan siquiera hoy podemos imaginar», reflexionaba Edurne en voz alta. Loredi, a pesar de su adolescencia, contaba con una inusual madurez para su edad, fruto de su corto pero complejo pasado, y con la autoridad que estos hechos le confieren, dijo: «Es cierto, Edurne, que lo desconocido siempre atrae, y más a nuestra edad. Pero tú cuentas con una familia que te quiere y un hogar donde cobijarte. Es lícito ansiar la mejora, solo que dicen que ese pozo es una ida sin retorno. Así que, si alguna vez lo consideras como alternativa válida, deberás tenerlo en cuenta», concluyó Loredi con tono serio, tanto que sonó como una advertencia. Tras sus palabras, el silencio se instauró durante unos segundos entre ambas. Sin embargo, en el más hondo ser de Loredi, la posibilidad de tomar el camino del pozo era una opción valorada, pues, hasta las inundaciones del valle, no tenía nada ni a nadie más allá de las religiosas, aunque su corazón, en ocasiones, anhelaba al joven que de manera involuntaria la salvó de un mundo peor.